Bienvenidos a Conociendo a Dios. La Escritura muestra cómo es Dios. Y la Escritura que relata historias, profecía, tantas otras maneras en que Dios expresa lo que Él piensa, lo que Él quiere y especialmente lo que Él es a través de lo escrito, a través de la palabra de Dios. Y el pasaje que estamos teniendo en cuenta por estos días es muy importante en el contexto bíblico y muy importante en lo que Dios quiere enseñarnos a través de él. Y estamos en Éxodo capítulo 19, cuando el pueblo de Israel llegó a ese lugar, al monte Sinaí, monte donde recibiría de parte de Dios las tablas de la ley. Entonces dice el versículo 3, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Dios quería que su siervo Moisés diera un mensaje a su pueblo. Inicialmente dice que Moisés subió a Dios. Interesante frase, ya que Dios está en todas partes. ¿Cómo subir a Dios si Dios está en todas partes? Es encontrarse con una manifestación especial de la presencia de Dios allí en el monte Sinaí. Entonces dice que le diera un mensaje. ¿Qué mensaje era? El mensaje está y es a partir del versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Está haciendo referencia a la gran libertad, a la gran redención operada por Dios. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé. Dios rescató al pueblo de Egipto de la muerte segura, de la destrucción, de que se diluyera el pueblo en la cultura egipcia o en culturas vecinas. Dios los rescató, Dios los sacó de allí, de Egipto, de manera segura, como un ave, un águila, carga su polluelo en su ala para enseñarle a volar. Dios se encargó de su pueblo de una manera cuidadosa, segura, protectora, y todo el tiempo el pueblo pudo saber que Dios estaba con él. Ahora está diciendo, ustedes saben qué hice con ustedes, cómo los saqué, cómo los libré de donde estaban. Y está haciendo referencia a la redención hecha por Dios. Ahí comienza la historia realmente, cuando Dios rescata a su pueblo. Igualmente comenzó la historia para nosotros y comenzó la historia para la iglesia del Señor, relatada en las páginas bíblicas, cuando el Señor rescata, cuando el Señor salva a su pueblo. Esto es a través de la persona del bendito Salvador. Comienza que miren la redención que Dios había hecho. Ahora, después de que se mirara, se considerara, se pensara en la redención, dice el versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, ahora, ya que los rescaté, quiero que me obedezcan.
Ese de dar oído a mi voz habla más que un escuchar. Es de un escuchar para obedecer. Un escuchar donde la voluntad está presta a hacer lo que Dios dice. Si diereis oído a mi voz, es prestar atención con cuidado, prestar atención para hacer, prestar atención para obedecer. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¡Qué frase! ¡Qué promesa! ¡Qué privilegio el del pueblo de Israel! Que Dios diga: si ustedes hacen esto, ustedes serán mi especial tesoro. Un pueblo especial para mí. Si ustedes me obedecen. Pero también dice, versículo 6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios quiere que el pueblo viva para Él, que el centro del pueblo de Dios sea el Dios que ama a su pueblo. Un reino de sacerdotes, de personas, rindiendo homenaje al Señor y viviendo en santidad. Un pueblo de Dios refleja algo del carácter de Dios. Un reino de sacerdotes y gente santa. Y eso es lo que quiero que diga. Ya sabemos la historia. Hacia el futuro vemos cómo fácilmente ellos se alejan de Dios, pecan, idolatría, inmoralidad, uno y otro pecado. Pero Dios quiere decirles esto ahora. Ahora quiere decirles, ustedes quiero que sean un pueblo especial, ya que yo los rescaté, los libré. Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento pensamos en que el pueblo de Dios es la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, hablando a los creyentes, el apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al pueblo de Israel, en el Éxodo capítulo 19, le dice, vosotros me seréis mi especial tesoro. Aquí dice, ustedes son linaje escogido. Ya son linaje escogido. Aquí en Éxodo capítulo 19 dice, me serán un reino de sacerdotes. Y en 1 de Pedro 2.9 dice, real sacerdocio. Ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio. Y también en Éxodo capítulo 19 dice, ustedes serán gente santa. Pero aquí en 1 Pedro 2.9 dice que vosotros sois, y entre lo que sois ya en este momento es nación santa. Nación santa, lo que somos, no lo que seremos, lo que somos. Pero sigue diciendo, pueblo adquirido por Dios. Y ese es el centro. Nosotros no somos salvos por cumplir la ley. Nosotros no somos salvos por ser obedientes y prestar atención a la voz de Dios. Es decir, Dios quiere que prestemos atención. Dios quiere que seamos santos, vivamos en santidad. Dios quiere que obedezcamos su palabra. Pero la razón de lo que somos un reino de sacerdotes, somos linaje escogido, somos nación santa. La razón es que fuimos adquiridos por Dios, fuimos comprados a gran precio, la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero sigue diciendo 1 Pedro 2.9, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo anunciar las virtudes del que nos salvó cuando estamos enredados en pecados?
en pecados secretos, ocultos, en pecados que se manejan debajo de la mesa, pecados, cómo reflejar, cómo ser aquello que Dios quiere que seamos, aquello que merece Dios que seamos, ya que nos compró, fuimos adquiridos por Dios. Si estamos coqueteando con el pecado, si estamos jugando con el fuego del pecado, entonces nos quemaremos. No, Dios quiere que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué clase de vida estás llevando? ¿Y qué clase de vida estoy llevando? Estoy viviendo como pueblo escogido de Dios que soy, como real sacerdocio. Estoy viviendo como nación santa. Estoy siendo consciente que fui comprado y que no me pertenezco a mí. Como dice 1 Corintios 6:19, vosotros fuisteis comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y termina diciendo 1 Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vivamos de acuerdo a la misericordia que se nos ha sido entregada. Que el Señor bendiga tu vida.